Bendiciones. Bienvenidos a Árbol de Vida para las Naciones, tu casa. Para mí es un placer disfrutar esta mañana de domingo junto a ti, con tu familia, con tus amigos o con las personas que habitas. Es bueno en medio de este tiempo estar llamándonos, estar pendientes los unos de los otros, practicar el pastoreo mutuo. Así que quiero invitarte a que si tienes una persona al lado, si tienes a alguien, le diga: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene con su presencia. Y oremos los unos por los otros. Así que oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio que nos das de estar juntos. Gracias por la oportunidad tan enorme que es compartir en medio de esta crisis, que es compartir aún en medio de esta pandemia. Te doy gracias por la persona que has puesto a mi lado. Te doy gracias aún si estoy solo. Te doy gracias si estoy con mi familia. Te doy gracias. Ora por tu hermano, ora por tu amigo, por tu vecino, por tu familia con quien habitas. Señor, gracias por esa persona. Gracias por estas personas que has puesto a mi lado. Y porque en medio de este tiempo, Señor, nos permites disfrutar la compañía. Y aunque a veces, Señor, el ambiente pueda sentirse más fuerte o puedan haber roces, ayúdanos a cultivar el dominio propio. Gracias. Prepáranos ahora, Señor, para adorarte, para cantar alabanzas, para estar juntos. En el nombre de Jesús, amén. Amado hermano, quiero invitarte que ahora te prepares a cantar, a adorar juntos a Dios. Ahí desde donde estás, colócate de pie, ponte de pie, adora a Dios. Si quieres cerrar tus ojos, ciérralos. Si quieres alzar tu voz, álzala. Pero te invito a cantar. Así que nos conectamos con Medellín. Buenos días, muchas bendiciones, Iglesia Árbol de Vida para las Naciones. Les mandamos un saludo muy especial. Deseamos que Dios les bendiga, guarde y prospere en todo. Y les invitamos una vez más, como todos los domingos, a adorar al Señor, a que nos unamos desde los distintos lugares en donde estemos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar diciendo: Señor, todo a Cristo, todo completamente a ti queremos rendirnos, Señor, confiados en que tú, Señor, eres Dios todopoderoso y que no hay nadie como tú. Nos rendimos con toda la disposición de nuestro corazón. Nos postramos delante de ti y les invitamos a cantarlo con nosotros. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrada estoy. Los placeres he dejado y me rindo desde hoy. Yo me rindo a Él.
decimos: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel, quiero serle fiel, quiero serle fiel. Queremos serte fiel, Señor. Así como tú eres tan fiel, Señor, así como tu amor y tu fidelidad permanecen, nosotros también deseamos permanecer en ti todos los días de nuestra vida, corresponder a tu fidelidad y rendirnos completamente, sin reservas, sin condiciones, sin guardar partes para nosotros, simplemente rendidos y postrados a tus pies, a tu voluntad, a tu palabra, porque tú eres hermoso, Señor, porque tú eres bello. Qué bonito en un momento de caos, de dolor y de crisis poder reconocer que nosotros tenemos un Dios hermoso, bello, fiel, tan bonito que es estar cerca de ti, Señor, y adorarte. Así que todos juntos vamos a decir: cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Podemos decirlo una vez más: cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Y podemos decir todos juntos: la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Ahí donde estás, dile al Señor: Señor, qué bonito eres tú y qué bonita es tu presencia. Qué bonito es saber que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida y has prometido estar siempre hasta el fin del mundo. Qué bonito eres, Señor, qué bonita es tu palabra, qué bonito eres tú, Señor. Cuán bello es habitar cerca de ti, Señor. Hoy te queremos adorar. Y podemos decir una vez más: cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Una vez más: cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor.
cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Te queremos adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y yo sé que usted ha visto la belleza del Señor en medio de toda esta situación, en medio de todo este caos, en medio del encierro o de la preocupación. Yo sé que usted ha visto la belleza del Señor, el Señor resplandeciendo en medio de cualquier momento y en cualquier situación y mostrando su amor y su fidelidad para con sus hijos. Queremos conocerte, Señor, porque conocerte y estar cerca de ti nos permite descubrir por medio de tu palabra quién es nuestro Dios, cuál es su carácter. Ese Dios que permanece para siempre, que pelea por su iglesia, que pelea por su pueblo, que nos ama. Queremos conocerte, Dios. Vamos a decirlo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelándonos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, la honra y el poder para siempre. Para ti, Señor, solo para ti. Queremos conocerte, Dios. Queremos estar cerca de ti. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Revela
Ansiamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solamente a ti. Vamos a decir: santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solamente a ti, solamente a ti, Señor, toda la gloria, el honor y el poder te pertenecen, Dios. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Gracias por la oportunidad y el deleite de poder levantar nuestras manos y nuestra voz al único digno de gloria. Te amamos, Dios. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Qué bueno fue alabar el nombre del Señor. Qué bueno fue disfrutar este tiempo de adoración. Y qué bueno es poder juntos decirle a Dios cuán grande es, cuán asombrosas son sus obras. Ahora quiero invitarles a escuchar la palabra del Señor, a estudiar la palabra juntos. Y vamos a seguir en nuestra serie de enseñanzas, Palabra de Dios para momentos de crisis. Y hoy vamos a tratar cuando tengo angustia y miedo. Palabra de Dios para momentos de crisis, cuando tengo angustia y miedo. Así que te invito a escuchar la palabra del Señor. Nuestro texto de hoy está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he comendado, y yo les señalaré a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado,
pero lo daré si los criados se han guardado al menos de las mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de estos jóvenes, de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de estos jóvenes eran limpios, aunque nuestro viaje es profano. ¿Cuánto no serán más limpios hoy nuestros vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes al día. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Versículos 8 y 9. Y dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mis espadas y mi arma, por cuanto la orden del rey era imperante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Versículos 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, el rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis este hombre, es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? La palabra de Dios para momentos de crisis, cuando tenemos angustia y miedo, es que confiemos en Dios, pues Él pelea nuestras batallas. Así que hoy vamos a examinar esta preciosa historia, esta historia también difícil. Seguramente cuando escuchamos hablar del rey David, pasan innumerables facetas de su vida por nuestra mente. De hecho, creo que podemos pensar cuando él fue ese muchacho pastor, ese pastor delicado que defendía con toda entereza y fiereza sus ovejas, que era capaz de pelear con lobos, con leones, con osos y toda clase de bestias. Pero también podemos pensar en aquel muchacho que nadie le prestaba atención. Incluso cuando el profeta fue a acercarse a buscar a quien iba a ser ungido como rey, pasaron todos sus hermanos por delante y a él no lo tuvieron en cuenta. Tuvieron que dejarlo de último, en el último lugar, y aún así lo ignoraban. Pero también podemos pensar en la faceta de ese gran guerrero, de ese gran luchador, de esa persona aguerrida, valiente, llena del poder de Dios, confiando en el Señor para levantarse y pelear las guerras. Tanto así que podemos ver el caso cuando pelea contra Goliat. Tiene ondas, tiene piedras. Goliat viene con escudo, con lanza, con espada, con casco, y con todo y eso David no se intimida, porque sabe que su batalla no es contra un simple humano. Sabe que su batalla, aunque es contra un gran guerrero, su batalla la pelea Dios. Su batalla no la libra David como un solo hombre, sino que es una guerra contra Dios.
También podemos ver otra faceta de su vida como el dulce cantor de Israel, como aquel que compuso salmos, salmos de alegría, salmos de orientación donde sabía dónde iba, pero también salmos de desorientación donde estaba lejos, perdido, pero también salmos de una nueva orientación, que en medio de estar perdido vuelve al camino y vuelve a confiar en el Señor. También podemos ver otras facetas de David, como aquel arpista, ejecutor de instrumentos de música brillante, que es capaz de con su música ministrar, aún alejar espíritus malos de personas al tocar. Así que encontramos facetas extraordinarias. Aparece David con un hombre de entera fe, confianza, fuerza, un hombre que es capaz de en medio de las dificultades entender el plan de Dios, escuchar el corazón de Dios, la voz de Dios y sentirla. Pero también podemos encontrar sus grandes errores, sus grandes faltas a nivel moral, a nivel de gobierno, a nivel de enseñanza, a nivel familiar. Y la invitación es a confiar en Dios en medio de todos estos tiempos. Dios quiere mostrarnos en medio de la vida de David cómo se manejan las cosas. Hoy no veremos la cara valiente de David, no veremos al hombre aguerrido, al ungido de Jacob, al dulce cantor de Israel, al hombre veraz, estratega, lleno de confianza y de valor para enfrentar las circunstancias. Veremos más bien al hombre que ya no inspira, sino que tiene miedo, que está lleno de temor, que recurre a mentiras para tratar de salvar su pellejo. Un hombre confundido, angustiado y que se siente fracasado. Ese es el que vamos a ver, el que una vez usó la música para traer paz a su alma. Ahora vamos a verlo cómo usa el teatro para engañar y salvar su pellejo, y se hace el loco, como muchas veces queremos hacernos el loco ante las diferentes situaciones. Tenemos a un David que se dejó llevar por la angustia y el miedo y se olvidó de Dios, se olvidó cómo Dios lo había librado antes. Se olvidó que Dios podía seguir librándolo ahora en medio de su situación difícil. Ese es el David que quiero mostrarte, un David que nos tipifica, que nos muestra cuánto nos parecemos a Él. La palabra de Dios para momentos de crisis, cuando estoy angustiado, cuando estoy afligido, cuando estoy con miedo, cuando estoy en dificultad, es confía en Dios, confía en Él, que Él pelea tus batallas. Para poder entender el relato de hoy, es necesario mirar el contexto. El contexto es tan bueno, sobre todo en textos de tipo narrativo, porque nos ayuda a comprender el flujo de las ideas en la historia. Por eso te invito, cuando estudies tu Biblia, tipo de textos como estos, pues revisa todo el libro. En este caso, esta semana, estudia el libro de Samuel para que la enseñanza que damos hoy puedas entenderla mucho mejor. Así que empecemos mirando los textos que rodean al 21. Empecemos desde el 19. Una de las cosas que podemos ver en el capítulo 19 es Saúl amenazando a David. Es Saúl viendo a David como una amenaza a la estabilidad de su monarquía que estaban haciendo. Era una amenaza a su reino que ya existía. Por eso él decide asesinarlo y no le queda de otra sino decir: tengo que matarlo. De hecho, intenta asesinarlo, pero su hijo Jonatán le reconviene y le dice: no lo hagas, no quiero que mates a mi hermano, a mi amigo, no quiero que lo hagas. Y de hecho, en algún momento en ese pasaje, a pesar que Saúl jura no matarlo en el versículo 6, su celo, su doble ánimo, su ansiedad, su carácter iracundo, indeciso, hacen terminar en medio de todo, incluso un carácter endemoniado, tirándole una lanza para intentar matar a David. Ese es el que lo hace. En una misma noche lo intentó. Primero tirando esa lanza y luego aún diciendo:
tráiganmelo, aunque está enfermo, tráiganmelo con todo y cama para atravesarlo. Ese es el Saúl que estamos viendo y es un David que se encuentra amenazado. Pero ojo, en el capítulo 20 también vemos el clímax de las ganas de asesinar y matar a David por parte de Saúl. Es que en medio de un banquete, Saúl le dice a su hijo: mira, trae a David, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué no ha venido? Airadamente le expresa esto que les voy a leer: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Entonces, así como intentó matar a David con una lanza, también lo va a hacer cuando a su hijo le reconviene y le dice: no puedes hacer esto, papá, e intenta con una lanza matar a su hijo. Pero también podemos observar el capítulo siguiente al capítulo de hoy, es decir, el capítulo 22. David termina reuniéndose con su familia en medio de una cueva para protegerse, porque sabe que los quieren matar. Y en medio de esa cueva, como cualquier cueva de ambiente depresivo y difícil, empiezan a juntarse con él la gente pobre, la gente que está endeudada, la gente que tiene problemas, la gente angustiada con tal de salvarse junto a David. Pero hay un gran contraste. Saúl, al enterarse que el sacerdote Ahimelech ha ayudado a David, asesina a todos los sacerdotes junto a sus familias, mientras David está gozando en medio de una cueva junto a su familia de la vida. Eso es lo interesante y el gran contraste dentro de este contexto. Hacer este ejercicio de mirar el contexto, los capítulos antes y después, es interesante porque nos muestra algo. David en realidad estaba pasando por un peligro que era evidente, que era real, que no era imaginario. David no se estaba imaginando las cosas, realmente estaba sucediendo, realmente David estaba en problema. Y yo no sé a qué problema te estás enfrentando hoy, no sé cuál es el peligro real que tienes. Para muchos en medio de este tiempo de pandemia, hablar de virus y de cosas les suena irreal, les suena difícil. Pero sí es cierto que hay enfermedades que pueden llegar a nuestro cuerpo. Es cierto que hay crisis que pueden tocarnos a nivel familiar y dañar la armonía en medio de nosotros. Es cierto que hay momentos en que también la economía nos toca, nuestras finanzas son heridas por las crisis que hay a nivel mundial y a nivel de Colombia también. Las iglesias también nos afectamos por todo lo que pasa. Tenemos que cuidar a las personas, a los vecinos, al prójimo, a todos. Así que hay problemas reales que nos tocan, nos atañen, nos afectan. Y que no solo afectan de manera física, sino también de la forma emocional. Así que el contexto lo que nos dice es: David está en peligro de muerte real y no imaginario. David era consciente que al menor descuido podía matarlo. Por eso incluso él expresa estas palabras: vive Jehová y vive mi alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Por eso David expresa estas palabras. El texto de hoy lo vamos a ver en 3 partes. Primera parte, versículos 1 al 7. No te dejes vencer por el miedo y la mentira. Confía en Dios. No te dejes vencer por el miedo y la mentira. Confía en Dios. Versículos 8 y 9 son la segunda parte. No confíes en tus propias fuerzas. No confíes en tus propias fuerzas. Y la tercera parte la podemos ver en los versículos 10 al 15. Confía en Dios y toma decisiones fundamentándolas en Él. Confía en Dios y toma decisiones fundamentándolas en Él. Vamos con la primera sección, versículos 1 al 7. No te dejes vencer por el miedo y la mentira. Confía en Dios. Le invito a observar los versículos, así que abra su Biblia, revísela. Ahora,
es fácil a esta altura del texto criticar la actitud de David. Es fácil decir, hey David, ¿por qué tienes esa falta de confianza? ¿Qué te pasa? Pero sabes, estas situaciones nos muestran a un David muy humano, no el David idealizado, el supercampeón, el vencedor de gigantes, el super ungido de Dios. Estas situaciones nos muestran que humanamente nosotros nos afligimos, nos angustiamos e incluso hay momentos en que mentimos para tratar de salvar nuestro pellejo. Así que entendamos que lo perseguía un asesino. Y ese asesino está obsesionado con empalarlo, con clavarlo con una lanza. Lo perseguía, pero no solo era el ser un asesino, sino que también esa persona era poderosa, porque era un rey y tenía un ejército a su disposición. Así que, ¿quién no se asusta en medio de estas situaciones? Pero lo interesante es que capítulos anteriores, David ha dado palabras de confianza, palabras de poder, donde ha explicado a ese rey que le perseguía, lo animó cuando Goliat fue a enfrentarlo. Entonces eso nos dice que muchas veces pasamos por este tipo de momentos, donde nos sentimos muy fuertes, pero también donde nos sentimos angustiados y tristes. Ese es el tipo de contexto que a cualquiera los enferma. Está rodeado por amenazas, por dificultad. Y tal vez en el contexto que estamos viviendo hoy, en medio de crisis familiares, económicas, de perder tal vez el trabajo, pasamos por este tipo de dificultades que nos hacen pensar, ¿y dónde está Dios? O simplemente confiar en nuestras propias fuerzas. No está mal ver el problema y decirle, tengo que salir corriendo cuando vemos que hay un mal. Proverbios 22:3 lo dice, es que el prudente ve el mal y se esconde, ve que va a pasar algo, la tragedia que puede suceder y es prudente, se guarda. Pero ojo, el texto, aunque nos dice que lo lógico y lo sensato es de pronto a lo que uno ve, esa situación peligrosa, hacerle el quite, aquí estamos en un problema que se originó en medio de los celos de Saúl. Y aquí a David le toca, como hizo con Goliat, confiar en Dios. No la lógica de hacerle el quite, sino la lógica de confiar en Dios, de depositar sus cargas en Él. Y el problema de David aquí está centrado, es que él quiso hacer el quite engañando, mintiendo, confiando en sus propias fuerzas. De hecho, si usted mira esos textos, esos versículos, el sacerdote Ahimelech es engañado. David le responde con una sarta de mentira, empieza a inventarle varias cosas. No, una historia, es que me encomendó Saúl, me mandó en una misión, ahí están los jóvenes, esto es secreto, etc. Él empieza a hablar. Es como dirían por ahí, unas mentiras piadosas que no sirven para nada, que a la final son mentiras y terminan llevándonos en una bola de nieve que va creciendo y va aumentando el problema. De esa forma es como él trata de salvarse con esas mentiras piadosas, pero termina afectando a ese sacerdote, a los demás y a sus familias, pues son asesinadas por una mentira de David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37, dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David:
Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Es decir, en situaciones anteriores David había actuado con verdad, diferente como estaba actuando ahora. De hecho, David era tan confiado en el Señor que en los versículos 45 al 47 del mismo capítulo 17, dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esas son las palabras que dice David, e incluso añade: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os la entregará en vuestras manos. ¡Qué palabras tan bellas! ¡Qué palabras tan fuertes y esperanzadoras las que dijo en el capítulo 17! Pero en contraste ahora, David lo que tiene son mentiras, engaño para salvar su pellejo. Ahora que enfrenta esta nueva situación, ya no coloca su esperanza en Dios, deja de confiar en Él. Y sabes, generalmente cuando estamos en estas situaciones, tendemos a inclinarnos ante la opción, ante la salida más fácil y más rápida. Y muchas veces decir una mentira para salir del paso. Muchas veces es simplemente decir algo para pasar el rato y ya. Y esa no es la solución. La solución no es evadir los problemas, es enfrentarlos, pero enfrentarlos con la verdad. La opción de David fue el engaño, la mentira, porque tenía miedo, porque se sentía amenazado. Y Dios nos está llamando en este texto a tener confianza aún en medio de que nos quieran asesinar. A estas alturas uno puede preguntarse: ¿qué pasó con el joven valiente que confiaba con todas sus fuerzas en Dios? Pues el texto nos va a dejar ver una realidad que refleja la de la humanidad. Muy en el fondo, no confiamos en Dios en todo el tiempo. Muy en el fondo, nosotros somos vulnerables a lo que sucede a nuestro alrededor. Muy en el fondo, tú y yo somos vulnerables a las situaciones, así nos hagamos los valientes. Sabes, hermano, no siempre nuestra confianza está puesta en el Señor. No siempre nuestra confianza está en Él. Es lo que evidencian estos textos. Es lo que evidencia la palabra de hoy. Yo creo que tenemos que empezar a revisarnos, a mirarnos internamente qué está pasando en medio de nosotros, porque así hayamos visto al Señor triunfando, dándonos victorias en el pasado, mostrándonos que con su mano poderosa nos libra, mostrándonos que con su fuerza está disponible para salvarnos. Muchas veces nosotros lo que hacemos es dejar de confiar en Dios, es dejar de confiar en su amor, en su fortaleza, en su gracia, en su misericordia, en su poder. A veces solo vemos a Dios en las grandes victorias, decimos que bueno, y pensamos que hay otras batallas donde Él no puede estar. O incluso a veces pensamos que esta crisis que estamos viviendo en medio de la cuarentena, Dios no puede actuar, Dios no puede trabajar. Y yo sé que este punto muchos ya están sintiendo, pero es que a David le faltó fe, es que a David le faltó, pero mucho cuidado, porque así como le pasó a David, nos puede pasar a nosotros, porque como les he venido diciendo, David tipifica también la forma en cómo usted y como yo nos comportamos. Al igual que David, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Él fue el ungido y el Espíritu de Dios posó sobre él y permaneció en él. El Espíritu de Dios está con nosotros, y aún así muchas veces
lo dejamos apagar, no lo escuchamos por estar en pro de lo que nosotros queremos. Nos dejamos llenar de angustia, de miedo, de temor. Y sabes, muchos de los terrores más grandes que sentimos están en nuestra propia mente, están en lo que nosotros pensamos más que en la realidad. Pero hay otros temores que sí son ciertos y son verdaderos. Por eso quiero invitarte a confiar en el Señor. Por eso quiero invitarte a depositar tus cargas en Él y entender que nuestras batallas las pelea el Señor. Sabes, amado hermano, yo sé que muchas veces pensamos que la solución más rápida es la mejor, o que huir o salir corriendo, o incluso mentir, dar esas mentiras piadosas es lo mejor. Pero realmente esa no es la solución. Realmente eso es una simple ilusión y ya. De hecho, otros van a terminar pagando los platos rotos de nuestras mentiras, de nuestras angustias, de nuestra falta de sinceridad y de verdad. Y lo podemos ver en el texto. Mira conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 22. Dice así: y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo iba a hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Es decir, David reconoció que por su mentira, por su mala decisión, fallecieron otras personas, fueron asesinadas. Entonces tenemos que empezar a medir la conducta que tenemos, porque tiene consecuencias. Medir nuestros actos, medir lo que decimos. Una mentira puede llevar aún a la muerte, como en este caso. ¿Qué situación entonces te está llevando a la angustia? ¿Qué situación entonces te está llevando al desespero? ¿Te está arrastrando al miedo? ¿Qué está llevándote a un estado emocional donde ya no puedes controlarte y sientes que estás a punto de colapsar? Que aún tu físico, tu salud física está siendo afectada. ¿Qué situación? Y yo sé que es fácil decir esta pandemia, la crisis económica y otras, pero es seguro que hay muchas otras que nos están afectando. Entonces puedes decir: no, pero ¿qué pasa? ¿Dios dónde está? Yo te invito a confiar en Dios en medio de esto, porque Él sí está presente. Es tu salud lo que te preocupa, tu familia, tus finanzas, tu cónyuge, tu ministerio, aún tu propia vida. Si estás luchando y estás perdiendo contra la depresión, contra el engaño, contra la mentira, yo te digo, en Cristo eres fuerte, en Dios eres fuerte. Te invito a confiar plenamente en Él, a no mentir y autoengañarte, porque Él es tu fortaleza y quien pelea todas tus batallas. Muchas veces el miedo que se nos viene encima es un compañero que no aparece por una vez, sino que a veces es un recurrente, viene actuando una y otra vez. Y sabes, si es un compañero viejo que ha venido actuando y viene cíclicamente, esta es una oportunidad para vencer, para de una vez por todas ganar esta batalla. Y tal vez sea solo en un área específica que tal vez no has entregado al Señor. Y yo te invito a ver cómo Dios te da la victoria en esta ocasión sobre esa área que has tenido que luchar y luchar. Es hora de confesar lo incrédulo que hemos sido ante estas situaciones para ser libres. Es hora de confiar no en el ungido David, sino en otro ungido, en Jesús, el Hijo de Dios, del linaje de David. Él venció, Él peleó, Él luchó y nunca mintió. Él, en medio de las situaciones más difíciles, enfrentó con la palabra y con la verdad. Él aún en medio de la cruz, en medio del desierto, en medio del Getsemaní, pidió hacer la voluntad de Dios antes que salvar su propio pellejo. En ese ungido te invito a confiar, un ungido diferente a David que no miente, un ungido que murió pero resucitó para darnos nuestra victoria. Él ha prometido: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así que aunque estemos pasando por el molino de la prueba, Dios puede salvarnos,
Dios puede librarnos. Y sabes, todo lo que pasa nos ayudará bien de acuerdo a su propósito. La paradoja del texto que hemos visto es que así como David vio actuar a Dios tantas veces en cosas grandes, extraordinarias, muchas veces uno tiende a dudar en cosas más pequeñas y ordinarias o en cosas exageradamente más grandes. Pero yo te invito que en medio de esto confíes en Dios, así sea muy grande o muy pequeña la situación, así estés en una crisis de magnitud como nunca antes la has visto, confía en Dios, no mientas. David, hermano, aprendió la lección acerca de no mentir ni refugiarse en las manos equivocadas. Por eso en el Salmo 44 dice así: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. David aprendió la lección cuando lo vemos en ese salmo. Ahora cambiamos a la sección 2, versículos 8 al 9. No confíes en tus propias fuerzas. No confíes en tus propias fuerzas. Y sabes, muchas veces las pruebas, las angustias, los miedos, el temor nos lleva a pensar cuál es la mejor decisión y decimos, voy a hacer lo que quiero. Y tomamos opciones peligrosas, opciones que no son buenas. Y eso fue lo que le pasó a David. David, en medio de todo, dejó de depositar su confianza en el Dios que había confiado antes. Dejó de ver al Dios que siempre había visto y tomó una decisión por confiar en un pueblo extranjero, en otras personas. Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Saben, ese texto de Jeremías es una radiografía de la forma en cómo David actuó, pero también es el acetato que nos muestra la forma como usted y yo actuamos. Primer libro de Samuel 21, del 8 al 9 dice: dijo David a Ahimelech: ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente, hermanos, le dice aquí David, la orden del rey, que no alcancé a tomar arma conmigo. La opción que tomó David aquí, amado hermano, fue mentir. Y el sacerdote le contestó: bueno, no tengo más espada que la espada de Goliat, el que venciste. Y eso es lo que me parece interesante, porque le va a decir eso. Aquí dice un David que está descompuesto, está hilvanando una sarta de mentiras, se siente seguro en lo que él ha dicho, en lo que le parece mejor, y busca toda clase de recursos que no había usado antes, que eran los recursos humanos de tomar su espada, de buscar esto y salir. Dejó el recurso principal, que era su confianza en el Señor, su confianza en Jehová de los ejércitos, que siempre le había dado la victoria. Al David no depender de la protección divina, termina refugiándose en su propia prudencia, como veíamos en Jeremías. Termina diciendo: es que yo mismo me puedo generar mi propia protección y seguridad. Y sabes, no dejes tus problemas lejos de la roca firme, lejos del castillo inconmovible, lejos del buen pastor que te cuida. No te alejes del buen pastor que quiere cuidar tu alma. No te alejes del gran Dios protector, del que está al cuidado de ti, del débil, del enfermo, del que se siente sin nada. Dios nos cuida y Dios está disponible para cuidarte a ti también. A veces, como David, nosotros, en vez de ir y acudir a la oración, en vez de pedir ayuda, terminamos haciendo nuestra clase de embarrada, mintiendo, engañando. Pedimos una lanza y, al mejor estilo de Saúl, él pide: ¿tienes una lanza o tienes una espada? Es decir, pareciera que pide como Saúl la lanza y pide como Goliat la espada. ¿Qué cosa? En vez de pedir como él antes había hecho: Jehová, tú puedes librarme. Sabes, erramos al optar por nuestras propias fuerzas. No digo que tengamos que utilizar nuestras fuerzas para trabajar, hacer las cosas
y para conseguir. Claro que sí, lo que estoy es diciendo, primero poner la voluntad de Dios, primero poner lo que Dios quiere hacer. Primero pedirle a Dios ayuda, orar, confiar en Él. ¿Sabes? Hacer esto es como intentar destruir una gran mole, un gran edificio con un martillo de papel, con un martillo hecho en papel higiénico. Nunca se va a poder derribar. ¿Sabes? Tú y yo somos dados a perder de vista al Señor. Tú y yo muchas veces que hemos visto las grandes victorias de Dios, se nos olvida. Es que el ser humano tiene esa característica, tiende a olvidar lo que Dios ha hecho. Y yo te invito a mirar lo que Dios está haciendo en tu vida. Te invito a recordar cómo Dios ha actuado en otras ocasiones, para saber que Dios seguirá actuando contigo, para saber que Dios sigue en medio de nosotros. Muchos creyentes en medio de pandemias, en medio de crisis, tienden a alejarse de Dios y dicen, pero es que no es tanto de mi vida, pero Dios sí está al cuidado de tu vida. Muchos se enojan con Dios y dicen, pero es que Dios me metió en este desierto, en este fuego, y resulta que como David, fuiste tú el que te metiste en esa situación. Como David, fuiste tú el que se metió en esto por no consultar a Dios primero. Y sabes, nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza si consultamos primero a Dios, si acudimos ante su presencia, si vamos primero a Él. La invitación que yo quiero hacerte es: acude primero a Dios para tomar tus decisiones. Pregúntale primero a Él, porque esa es la mejor opción que tenemos. Yo sé que es fácil confiar en Dios y orar cuando hay un dolor de cabeza, pero en medio de una pandemia mucha gente se siente desanimada y dice, Señor, es que no puedo confiar en ti en medio de esto. Pero yo te invito a que en medio de circunstancias mayores, más grandes, ores a Dios. No tengas tu esperanza solo en una vacuna, no tengas tu esperanza solo en el aislamiento. Confía en Dios y confía en que estás acompañado. Si necesitas ayuda, llámanos, vamos a orar. Es sorprendente que David antes había confiado con todas sus fuerzas en el Señor, pero se le había olvidado. Y quiero que examines conmigo por lo menos estos versículos del capítulo 17, donde David declara con todo poder su confianza en el Señor, en la palabra y en que Dios puede librar. Versículo 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Versículos 45 al 47 dicen, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda la congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con ejército, porque de Jehová es la batalla y Él las entregará en nuestras manos. Y como si fuera poco, el autor del libro va a decir de forma contundente en el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. No es con espada ni con ejército, es con el poder de Dios. Y sabes, tal vez en este punto sentimos, es que yo quisiera volver en la máquina del tiempo a David y decirle, reacciona David, mira cómo antes has confiado en Dios, mira cómo antes has puesto toda tu confianza en Él. No es con lanza, no es con espada, es con el Espíritu de Dios, es confiando en Él. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás enfrentando las situaciones? ¿Cómo has decidido enfrentar a tu Saúl? ¿Cuál es tu Saúl de este tiempo? ¿Vas a pelear con tus propias estrategias? ¿Vas a pelear con tus solas fuerzas y ya? Pelea con Dios. Deja que Él pelee tus batallas, porque la victoria es de Él. Es la mejor decisión que podemos tomar. Sabes, mi amado hermano,
la espada de tu propia fuerza no es suficiente. Necesitamos la espada de Dios. Necesitamos confiar en Él, en su palabra. En contraste al texto inicial que les di de Jeremías, hay otro texto que te puedo regalar. Jeremías 17, 7 al 8 y dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja su fruto. Es muy hermoso este contraste entre Jeremías 17:5 y Jeremías 17, 7 al 8. Es muy interesante cómo se muestra maldito el hombre que confía y ahora bendito el hombre que confía en el Señor. Y ese es el mejor llamado que nos puede hacer este texto. Confía en el Señor. La bendición que hay en confiar plenamente y abandonarnos en las manos del Señor. Entonces podemos resumir lo que hemos visto hasta ahora. En el primer punto estuvimos diciendo, versículos del 1 al 7, no te dejes vencer por el miedo y la mentira, confía en Dios. Luego, los versículos 8 al 9, donde vimos, no confíes en tus propias fuerzas. Ahora vamos a pasar a la gran tercera parte, que es la sección final de esta enseñanza. Versículos 10 al 15, confía en Dios y toma tus decisiones fundamentadas en Él. Versículos 10 al 15. Confía en Dios y toma tus decisiones fundamentándolas en Él. Esta es la tercera parte. Ahora, cuando David, enceguecido por la angustia, cuando en medio de la tormenta, de la dificultad, no podía ver a Dios, no podía ver el poder de Dios, no sabía hacia dónde coger, tomó decisiones funestas, decisiones que le llevaron a él a equivocarse, pero que llevaron a otros a la muerte, como ya he dicho 2 veces anteriormente, a los sacerdotes y sus familias. Por eso, en este mismo capítulo podemos ver las consecuencias de las malas decisiones. Versículos 10 al 12, les invito a leer junto conmigo. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien se cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Ahora, si uno va a huir de un problema, si uno va a irse, lo más lógico es que vaya a un lugar donde se supone que va a encontrar seguridad, hablando en el caso hipotético de huir. Pero lo que pasa es que David, enceguecido por la mentira, por los errores, va al peor de los lugares posible, va al lugar que era la tierra natal de Goliat, Gat. Fue al peor de los lugares, no se le ocurrió otro. Ahora, en medio de todo eso, pareciera que había perdido la cabeza, tanto que al final termina haciéndose el loco. Definitivamente, cuando uno está en problemas, cuando uno no toma buenas decisiones, termina escogiendo el peor camino, termina haciendo cualquier tipo de cosa. Y eso fue lo que hizo David. Pero ojo, en el el encabezado del Salmo 156, nosotros vamos a poder ver algo donde relata lo que sentía David en medio de esto. Dice así en el encabezado de este Salmo: David compuso este himno cuando los filisteos le tomaron preso en Gat. Instrucciones para el director de coro: este himno deberá cantarse con la melodía La tórtola que vive en los robles lejanos. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque David escribió los salmos y este es uno de los salmos donde muestra la aflicción de David en medio de ser capturado en ese tiempo en Gat. Es decir, que él incluso dejó reflejado todo esto en medio de uno de los salmos. Cuando David es apresado, tuvo puro y físico miedo con las personas de Gat y con el rey Aquis.
Eso nos muestra el estado emocional en el que él se encontraba. Los versículos 13 al 15 dicen de esta manera: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr saliva sobre su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis, este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que se hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Es fuerte, porque dejar saliva caer sobre la barba era una afrenta en la cultura del Medio Oriente. Fingirse loco dejando caer todo esto era una forma de mostrar afrenta. Y David no le quedó otra opción que mentir, haciéndose pasar el loco. Y es interesante nuevamente esto. Mintió delante del sacerdote, miente delante del rey, ahora se hace pasar por loco. Pero con todo y eso, Dios le guarda. Dios tiene misericordia de él. Dios tiene misericordia de David aún en medio de la aflicción. Y eso nos muestra lo precioso que es el Señor, que aún en medio de nuestros errores, Él está dispuesto a salvarnos, a rescatarnos. Yo quiero invitarte a que te dejes rescatar por el Señor. No hay mejor opción que esa. Dios ha venido a tu rescate. Esta palabra es rescate para tu vida. Levántate en fe, levántate confiando en que el Señor pelea tus batallas. Él pelea por ti. Hermanos, siguiendo en este Salmo 56, nos podemos dar cuenta de algo. A pesar de que en medio de toda la aflicción que él sufrió, y este salmo nos muestra que es un salmo cuando lo apresaron en Gat. En el versículo 3 él empieza a decir: el día que temo, yo confío en ti. Y esto ya es esperanzador. Hay aquí palabras de David que empiezan a confesar lo bueno que es Dios con él. Los versículos 9 al 11 de este mismo Salmo 56 dicen: serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estos textos son preciosos. Nos muestra que volvió a ser el David, que como cuando fue a enfrentar a Goliat, dijo que confiaba en la palabra de Dios, que confiaba en el Dios que guardaba a Israel. De la misma forma lo hace ahora en este Salmo 56. Hay otro salmo que quiero invitarte a revisar, que tal vez hace parte de este mismo contexto, y es el Salmo número 34. Es un acróstico precioso y nos va a mostrar el efecto de confiar en el Señor. Un David que recapacita. El encabezado de este salmo dice de esta manera: este salmo lo compuso David cuando se presentó ante el rey y quiso hacerle creer que estaba loco. Por eso le ordenó que saliera de su presencia. Aquí se nos muestra nuevamente un salmo escrito en medio de fingir, de mentir. Pero el versículo 4 dice, ojo con esto: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Versículo 17, claman los justos y oye Jehová y los libra de todas sus angustias. Versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tienen en común la angustia, el dolor, el sufrimiento, pero también tienen en común la palabra todas,
todo, de todo. Es decir, Dios es capaz de librar en toda situación. Dios no es un Dios exclusivo de algunas áreas de tu vida. Dios no es nada más Dios soberano sobre una crisis económica, sobre una crisis de tipo social, de una crisis de tipo financiera, de una tipo salud. Dios es Dios sobre todo tipo de crisis, sobre todo tipo de cosas puede Dios. Dios está en medio de todo. Este texto es precioso, este salmo. Por eso hay un énfasis en que Dios libra de todo mal, en que Dios es dueño de absolutamente todo. Y te pregunto, ¿qué cosas crees que hoy se le están escapando a Dios? ¿Crees que el COVID se le escapó a Dios? ¿Crees que las finanzas se le escaparon a Dios? ¿Crees que tu familia se le ha escapado a Dios? Dios es dueño de todo y está en control de absolutamente todo. Te invito a confiar en Dios. La palabra de Dios para momento de crisis, cuando hay angustia, cuando hay dificultad, miedo, temor, es confía en Dios que Él pelea tus batallas. Amado hermano, quiero recordarte 3 cosas. Número 1, no te dejes vencer por la angustia, por el miedo, por la mentira. Confía en Dios, porque en la verdad Dios triunfa. La verdad de Cristo, del Evangelio, nos hace libre. Y te invito a confiar, hablando verdad, siendo veraz, confiando en el Señor. No confíes en tus propias fuerzas. Como Pablo llegó a decir una vez, que él reconocía que ¿quién es suficiente para todas estas cosas? Se sentía débil, fuerte, pero empieza a decir que para estas cosas es suficiente Cristo y que Él le hace fuerte. Y tercero, confía en Dios y toma tus decisiones fundamentadas en Él, en su palabra. Y quisiera añadir 2 cosas más. Número 1, Dios no abandonó a David. Aún en medio de toda la dificultad no lo abandonó. Pero Dios tampoco abandonó a Cristo. Aún en medio de la cruz, aún en medio de ese pleno silencio, Dios respaldó la obra que Él estaba haciendo. Romanos 8, 11 al 13 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios resucitó a Cristo. Y si Dios resucitó a Cristo, nos resucita a nosotros, a todo aquel que confía en la esperanza que da el Evangelio. Y el Evangelio trae esperanza aún en esta tierra, aún en medio de este lugar. Como diría el salmista, en la tierra de los vivientes. 2, en primera de Juan 4, 17 al 18, nos dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este texto es usado muchas veces para decir, no tengas miedo en el perfecto amor. Pero el texto está hablando es de no tener miedo a que cuando llegue el día final seas hallado falto, no pertenezcas al grupo de los de Cristo. Este texto nos indica que todo aquel que pertenece a Jesús puede confiar en Él, porque en el perfecto amor que nos da Él, en la unión que nos ha hecho, habrá perfecto amor y no habrá temor. Así que no tengamos miedo ante las circunstancias de la vida. No tengas miedo ante las crisis, ante todo lo que puede venir. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Qué hermosa palabra nos regaló hoy el Señor. La palabra de Dios para momentos de crisis, cuando hay angustia, miedo y temor, es confía en Dios porque Él pelea nuestras batallas.
Los servicios de esta semana continúan. Los días martes y los días viernes estamos en vivo. Estamos orando por las peticiones. Y ahora hay grupos de hermanos enseñando a través de Zoom en conexión a Facebook. Así que es una bendición contar con ello. Las retransmisiones del servicio dominical son los miércoles a las 6 de la tarde. Te invito a que te conectes martes y viernes 6 de la tarde en vivo. Y los sábados estaremos en los ayunos. Y todos los domingos comparte por YouTube y por Facebook. Al mismo tiempo estamos transmitiendo este servicio en línea. Así que adoremos a Dios juntos. Comparte. Seamos artífices de la bendición para esta tierra, para este mundo. Te invito a continuar con tus donaciones para dar mercados a otras personas, también para sostener el funcionamiento de todo lo que hemos estado haciendo. Y te invito a que si necesitas ser escuchado, acudas a una de las líneas que están disponibles. Tenemos una campaña Quiero Escucharte para ayuda emocional en medio de estos tiempos de cuarentena. Háblanos, te queremos escuchar, queremos orar por ti. Trae tus peticiones que estamos dispuestos a orar. Recuerdo que también estamos entregando donaciones, alimentos, así que estamos disponibles. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y que Dios nos fortalezca a cada uno en medio de estos tiempos. Oremos, insistamos en la oración. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo precioso donde pudimos compartir en la palabra, el evangelio, disfrutar de tu presencia. Guíanos, bendice a las personas que nos rodean, que están ahora en este momento con nosotros en casa. O si estamos solos, gracias porque aún en medio de eso nos conectamos virtualmente. En nombre de Jesús damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Y gracias por estar en Árbol de Vida para las Naciones, tu casa. La iglesia del Señor es una. Oremos por toda, por los misioneros, por los que están en diferentes lugares. Dios te bendiga.